Estamos en el piso junto a Sergio Abrevaya, que ha sido legislador porteño entre el 2007 y el 2011, es presidente del GEN en la capital federal, y me parece que es una de las personas más interesantes. Además, fue presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Es una nota más que interesante para continuar hablando de lo que dijimos y hablábamos el bloque anterior en relación a la educación. Sergio, primero, gracias por venir a Radio Sónica. No, gracias a ustedes por invitarme acá. Bueno, ¿qué pensás de todo lo que está pasando en el conflicto educativo a nivel nacional y a nivel provincial también? Bueno, primero hay un tema de fondo, el más importante, que es que la educación está atrasada 100 años. Ese es el tema básico, digamos, y eso es lo que ha hecho que todo venga para abajo. Después, sobre eso, podemos discutir distintas cuestiones que hacen a la calidad, que van desde la evaluación, como plantean algunos, o a la inclusión, como pueden plantear otros. La realidad es que no hay inclusión sin calidad. Pues es que a mí me tocó en la legislatura participar de la Comisión de Educación, tuvimos muchas dificultades para intentar algunas reformas, pero sobre todo la ley que más apreciaba, que la vetó Macri, era la del Congreso Pedagógico en la Ciudad de Buenos Aires, para tener esta discusión de fondo. Como la vetó, cuando presidí el Consejo Económico, lo hicimos un debate con en los gremios y en las cámaras. El Consejo Económico lo integran gremios, UOCRA, taxis, gastronómicos, y cámaras empresariales y universidades, y en todos los lugares hicimos una discusión que involucró a 3.000 personas y dio como resultado 19 pilares de reforma que tenían que ver exclusivamente con esto, con lo pedagógico. Es decir, estamos enseñando mal, no registramos los cambios que ha habido en la sociedad y no registramos los cambios que ha habido en el nuevo formato de aprendizaje que va más allá de lo que vos eduques, es decir, eduque formalmente. Es decir, Internet ya existe, la comunicación cambió, la velocidad del aprendizaje cambió, la manera de construir conocimiento es distinta, ya no es más, yo te digo y vos me escuchás, es la co-construcción del conocimiento la que complementa otros casos donde sí, si no hay transmisión... Sí, no y ahí seguramente se ve el atraso, es decir, hay una brecha generacional entre el docente de 40, 45, 50 años y ese alumno que a lo mejor tiene 8, 9, 10 años, que ya maneja un celular, una tablet y demanda información constantemente, y a lo mejor en ciertos temas está el chico hasta con más conocimiento que el propio docente. Bueno, claro, vos es que cuando esta discusión fue fue en el 2012, eran 4 años, 4 y pico, y en ese momento todavía sigue siendo, la resistencia al celular tenía que ver con que el celular es para hablar. Y no se entendía que ningún chico usaba el celular para hablar. Los chicos no hablan por teléfono, usan el celular para redes, para comunicarse por ahora mucho más WhatsApp. Entonces el docente, aún haciendo un esfuerzo, no tenía posibilidades como sistema de incluir a ese chico con esa herramienta de comunicación para tenerla como herramienta y no como algo ajeno a un aprendizaje que ocurre igual. Y esto hay que ponerlo ya en el debate. Hay que poner en el debate que la televisión educa o maleduca, pero lo hace. Es decir, es una realidad. No tiene arreglo. Tinelli, quiere o no quiera, forma o deforma, según quien quiera opinar. Pero esto es así. Pero está, esto es así. Lo ves, la gente lo ve. Y esto lo digo porque la escuela no puede, como lo podía hace 50 años, contra eso. Hace 50 años... la familia era la primer formadora, la segunda era la escuela, el chico de la escuela, cuanto más horas mejor, que eso está bien, igual se mantiene, pero cuanto más horas mejor, era la segunda casa o la primera en formación en algunos casos, estaba ahí la formación. Ahora no es así. La escuela, si querés, compite con un cuadro familiar, pero sobre todo con un cuadro de comunicación y de aprendizaje en Internet, en televisión, en radio, enorme, vasto, gigantesco, con reglas propias. Y no puede ganar esa pelea. Se necesita una nueva escuela y se necesita un nuevo contrato de la familia con la escuela. Este es el debate más importante. ¿Crees que todo lo demás? ¿Crees que eso será parte de este plan maestro que el gobierno intenta que todas las fuerzas políticas empiecen a debatir a mediano plazo? Yo le reclamaría al gobierno un congreso pedagógico nuevo. Algunos le tienen miedo porque el primero que hizo Alfonsín fue copado por la iglesia y se enojan por eso en aquel momento. Bueno, la verdad es que no hubo tampoco del otro lado una fuerte mirada de algo nuevo, entonces me parece que fue útil igual. Creo que esa es la convocatoria, no lo veo al PRO en ese debate. Bullrich fue un buen alumno de Sileoni, se llevaban muy bien en las reformas que impulsó el Consejo Federal de Educación, que fueron tibias.
Así que en la ciudad se hicieron algunas, llegaron hasta que en tercer año se puedan elegir materias. Esto fue casi, te diría, la mayor parte de la reforma y alguna cosa más para no ser tan duro. No los veo a ellos con una vocación de reforma importante. Lo veo por ahí, sí, más dedicado a algún aspecto herramental, como puede ser la evaluación de docentes, que puede estar bien, ¿no? Dos países progresistas, indudablemente, gobernados por el PT de Lula y por Correa, lo hicieron eso. Se dedicaron a la calidad docente. Pero es una parte que va después de este gran debate. No los veo metidos en este gran debate a pesar de que lo convoquen. Te voy a cambiar de tema. Me gustaría hablar un poco de la transferencia que se está realizando a la ciudad de Buenos Aires de algunas funciones, fundamentalmente judiciales. Es un tema que vos estás trabajando también. Y me gustaría preguntarte cómo va eso, porque uno piensa que de un día para otro todo se ha transferido y ya todo pertenece a la ciudad, y sin embargo hay grandes temas pendientes aún, ¿no? Bueno, por supuesto estoy a favor, mientras la transferencia sea con la plata, que creo que lo es. Después viene la discusión si está de la mejor manera hecha o no, pero a favor de que se haga, pues si no se va a hacer nunca. Hace 20 años que todos los que estamos en esta postura reclamamos te diría la política de la Ciudad de Buenos Aires, la transferencia, ¿no? No arrancaron por el mejor lugar, que ayudaría mucho a cualquier vecino entender por qué vale la pena, que ahora voy a explicarlo, pero arrancaron. Así que está bien, ayer o antes lo trató, lo votó favorablemente, esperemos que el Congreso lo haga. Pasan dos fueros. Pasa el de consumidores, que se puede ser interesante, que es nuevo en realidad, lo había creado el kirchnerismo, pero no lo había completado. Sí, no se había terminado de implementar eso. Claro. Y así que eso está bien, es un fuero interesante. Y ojalá funcione, moderno, ¿no? Claro, por eso, ojalá funcione. Y al pasar le da una enorme oportunidad, y acá es donde viene lo del usuario. ¿Por qué sirve pasar a la justicia? Porque la justicia nacional, que es un híbrido inexistente, en realidad es la justicia nacional que solo entiende la Ciudad de Buenos Aires, solo se regula por las normas nacionales procesales. Entonces, si vos querés modernizar, por ejemplo, el fuero más importante en tamaño de civil, le ingresan 145.000 causas por año. Tenés que cambiar el proceso. Tenés que ir al, claro, de cambiar el proceso tenés que ir al Congreso Nacional. Entonces un diputado de Jujuy con razón te mira y te dice, ¿qué tengo que ver con esto? Nosotros lo hacemos de otra manera, ¿por qué yo tengo que...? Y entonces nunca lo lográs. La oralización, que es tan importante para lograr resolver más rápidamente y mejor los casos, es imposible de debatir en un Congreso que además va regulado siempre por los intereses que va teniendo, que son siempre otros más importantes que el del Código Procesal que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires. Para que la gente entienda, hoy los fueros ya están traspasados, es decir, el civil, el comercial, el laboral, no. No, los únicos dos fueros que se pusieron para transferir, te decías, consumidores y penal. Los otros están a la espera de que el gobierno decida impulsarlos. Yo te contaba el de civil porque me parecía que tenía que ser el primero, pero no está planteado todavía. Bueno, ahí hay que hacer también algún tipo de análisis en relación a qué pasa con los jueces. Es decir, porque los jueces claramente no se sabe por qué, tal vez uno puede intuir el por qué, no quieren pasar a la ciudad, la gran mayoría no quiere pasar a la ciudad. Mira, yo creo que es como todos los cambios. Tenés un grupo dirigente que pierde mucho y el resto que lo integra dice, bueno, lo sigue porque tiene miedo de que pasen cosas que claramente no van a pasar. Uno de los temores es que pierdan sueldo. Bueno, se asegura eso, además cualquier fallo les daría a favor. Casualmente, sí, claro, así que no habría manera de tocarlo. La obra social de la ciudad, de la justicia de la ciudad, es la de Nación, no hay manera de tocarlo, otro de los intereses que han tenido. Hay otros que no lo ven, y yo lo veo como usuario, como abogado, que tienen que ver con la infraestructura. La infraestructura, la Ciudad de Buenos Aires, al hacer una justicia nueva y moderna, a lo largo de todos los gobiernos, ¿cierto?, la dotó de algo funcional, útil, que permitió desarrollarse mucho mejor. Hoy los juzgados no tienen para comprar tóner. Así como te lo digo, ¿eh? Sí, no, claro. Y vos los ves, y vos vas a la laboral o vas a los de civil y ves los laboral, los ves apilados. Sí, hay un colapso generalizado en la justicia. Eso es tremendo. La propia persona que tiene un proceso, cuando se para frente a su abogado, le pregunta por qué tardan tanto. Y muchas veces el abogado no tiene explicaciones para si lo llevas a hacer un tour. Pero si lo llevas a hacer un tour, lo se va a dar cuenta rápidamente. por qué tardan tanto. Ahora, algunos jueces esto lo ven, otros no, pero claramente la ciudad te lo cambia eso. Lo cambia por muchas razones, porque tenés la legislatura a la mano de la gente, vos sabés cómo funciona, la gente se mueve, discute, se sientan las comisiones,
es mucho más inmediato, mucho más rápido, el reclamo por infraestructura funcionaría a la velocidad de la luz, como ocurrió con las escuelas, por ejemplo, cuando había los problemas de gas, es decir, cambia. Si cambia hacia la ciudad, cambia. Me parece que hay un temor último que te comento, que es increíblemente por mala información, o información interesada, que es el riesgo en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura de la Nación estuvo siempre absolutamente politizado, hasta el Ejecutivo, siempre fue una contienda política. El de la ciudad, por la Constitución, el Ejecutivo no está. Tienen 3 legisladores los representantes de los abogados, 3 los jueces, 3 los legisladores. Y chau. Es el consejo más estable que he conocido. Solo un juez fue dado de baja, si te acordás. Sí, eso tiene que ver también con la constitución de la ciudad, que fue bastante moderna en su creación. Tal cual, muy progresista. Y la única jueza que fue dada, es decir, que fue destituida, fue la famosa jueza Parrilli cuando emulando Bombita Rodríguez, ¿te acordás? Salió en televisión con... Bueno, todo eso, la verdad, vamos a seguir analizándolo. Sí, Pablo, te queda una pregunta en la tela y vamos a la tanda, y cuando volvemos, si querés adelantásela para que la... No, yo quería preguntar por este traspaso de la justicia a ciudad, si cree que puede llegar a haber denuncias de manipulación de la justicia por parte o del PRO a su favor. Bueno, lo dejamos pendiente, vamos a la tanda, y cuando volvemos, Sergio Abrevaya le responde a Pablo García. Pablo, le volvemos a hacer la pregunta a Sergio Abrevaya, ¿te parece? A ver, le pregunté antes de terminar el bloque y quedó picando si con el traspaso de la justicia a la ciudad de Buenos Aires puede llegar a caer alguna crítica o algún tipo de manejo directamente del PRO, como se denuncia que en su momento hacía el guillerismo con Gilles Carbó y demás. Claro, un temor bastante fundado. Pero es más, te diría que el macrismo lo intentó cuando asumió y no pudo. Porque la ciudad en eso tiene un blindaje constitucional muy grande. Y cuando digo lo intentó con algunos jueces que tenían fallos adversos muy fuertes. Hay algún caso que suele pasarse, digamos, de garantista de sus cautelares, y entonces por ahí avanza sobre el Ejecutivo mucho. Y bueno, nada, pelalo, pero no lo puedes tocar al juez. Y el juez sigue siendo juez. A decir verdad, algunos de esos jueces fueron también... digamos, entre comillas, no perseguidos, pero buscado su destitución por los gobiernos anteriores, tipo Ibarra, porque eran jueces muy fuertes, no reconocían pelaje político, partidario, y no pudieron. La justicia en la Ciudad de Buenos Aires tiene un blindaje en ese Consejo de la Magistratura, un equilibrio muy fuerte, es constitucional. La verdad es que no hay manera. Que sea el sueño del PRO, no tengo duda. Eso no tengo ninguna duda, que lo debe soñar, es su estilo, ¿no? ¿Te acordás que cuando pudo dijo, voy a meter 2 miembros de la Corte en comisión? Un disparate jurídico. Ni Cristina se animó a decir eso. Pero en la ciudad es imposible. Sí, eso fue incomprensible. Sí, todavía nos seguimos preguntando por qué ¿De dónde sacaron esa barbaridad? Pero en la ciudad es imposible. El armado constitucional no se lo da. Bueno, te tengo que preguntar un poco más, y yendo al final de la entrevista, en relación a la política, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires, como presidente del GEN, que comanda Margarita Stolbizer a nivel nacional, ¿cómo ves el armado local, cómo ves el armado de la ciudad de cara a estas elecciones? Bueno, primero el GEN se presenta, esto sin duda, es una parlamentaria. Nosotros tenemos la sensación de que creció el GEN, creció mucho Margarita, ¿no? Por supuesto a la gente le cuesta todavía identificar partido, ¿no? Marca con persona, pero creció mucho Margarita. Creció el GEN con militancia y afiliados, un fenómeno muy interesante en la ciudad, y tenemos algunos de nosotros mucha propuesta, tanto en la política de la ciudad como para la nación, como para que el GEN tenga posturas propias en muchos temas. La pregunta seguramente sería si hay alianza. Si van a ir solos o van a ir... bueno, claramente Massa sería una opción. Hay un acercamiento fuerte con Massa. Yo lo digo así porque la política argentina es volátil. Así que te lo aseguro el día que firmemos, si es que eso ocurre. Hay una alianza que tiene que ver con una estrategia hacia el Congreso. Me gustaría decirlo, porque mucha gente dice, ¿cómo se va a unir Massa con Margarita? Bueno, a ver, yo se los planteo al revés. Traten de imaginarse el Congreso a manos del PRO. Dios nos ayude, digamos, ¿no? Porque ya, con lo que recordamos recién de la Corte, imagínate si construye una mayoría solo, lo que puede llegar a aprobar la Argentina se convierte en un caos en serio. O imagínense si los K recuperan la mayoría, y volvemos a lo mismo, mal también, ¿no? Ambos con 4 millones de familias sin vivienda, con la pobreza, con toda esa historia. Entonces yo
les planteo al oyente lo siguiente. Hay que construir una mayoría parlamentaria que tenga alguna racionalidad, es decir, que le permita gobernar, pero que no lo deje llevarte puesto, digamos. Y me parece que eso es lo que pasó con Massa, que tiene una agenda muy similar a la nuestra en temas que nos importan mucho. Nosotros por ahí no pensamos lo mismo, pero en el económico cree en las pymes, cree en el trabajo, cree que los impuestos hay que hacer una reforma integral que pesen más sobre los que más tienen y no sobre los que menos tienen, que distribuya de otra manera. Y estos temas centrales hacen el desarrollo de la Argentina. Ahí, digamos, tenemos un acercamiento entonces como vos decís, un acercamiento del GEN con Massa. En la ciudad tal vez podamos llegar a ver a Alberto Fernández. No sé. No, con Alberto Fernández no hay ningún acercamiento. No. Yo tengo la impresión además de que tampoco está en el Frente Renovador, porque cuando uno habla con la fila del Frente Renovador, nadie habla de él con cariño. Así que me parece que es más una cosa de Alberto Fernández que del Frente Renovador. El Frente Renovador en la ciudad tiene muchos integrantes, la cabeza es Marco Lavagna, que en esto que acabo de decir casualmente hemos podido trabajar en lo que es pymes y demás muy bien. Su legislador en la ciudad es Javier Gentilini. Su legislador es Javier Gentilini, que también viene de UNEN, como legislador hemos compartido el espacio UNEN en ese momento, así que es otro perfil, digamos, es un perfil, viene de Pino Solanas, es otro perfil. Y un perfil con el que podemos compartir políticas, ¿no? Sin estar en todo de acuerdo, estamos hablando de agendas comunes, lo que importa, como hablábamos, ¿de qué importa la educación? El tema de reformarlo definitivamente, lo que importa en la Argentina, producir un modelo de desarrollo que tenga que ver en lo económico con las pymes, con dar trabajo. Este es el tema central y ese es el tema que encabeza la agenda. Y, por otro lado, una oposición que pueda construir, que no destruya permanentemente. Porque si vivimos presos de la bipolaridad... ¿Y crees que la ciudad para gobernar, hablando del GEN, hablando de un sector progresista, es muy difícil después de tantos años del PRO? La gente ya está seteada como que el PRO es la única opción en la ciudad. Porque también algunos se preguntan, a ver, ¿Lustó es el recambio adecuado para la ciudad o ideológicamente es lo mismo que viene gobernando, a lo mejor con otro matiz? Bueno, tiene que resolverlo, porque por ahora están Cambiemos, ¿no? Por eso dicen ellos. ¿Se puede sustituir? ¿Es su embajador? Por eso, Sí. ¿no? Y aparte están reclamando ahora en la mesa de... Sí, el radicalismo está pidiendo que ir una interna con Lustó. Claro, así que supongo que si uno habla de Cambiemos, lo incluye, si habla de Lustó, lo incluye en Cambiemos y al revés. Pero es algo que tienen que resolver ellos. Yo lo que sí te diría es que el PRO ha tenido una gestión típica de obras y sin embargo ha sido tremendamente ineficiente en los problemas más importantes de la ciudad. Te podría decir vivienda sin duda, Sí. esa creencia torpe de que vos tenés que resolver, que si resolvés los problemas de vivienda estás subsidiando error. La economía de la ciudad de Buenos Aires necesita una fuerza laboral que trata de vivir en la ciudad para ahorrar y no le queda otra que terminar en villa o asentamiento o alquilar. Pasamos del 22% de inquilinos en la ciudad al 30% formales, más lo informal en villas de asentamiento. Sí, o expulsado de los límites geográficos de la ciudad. Absolutamente, y la economía de la ciudad requiere una fuerza que pueda trabajar en condiciones donde su familia se desarrolla, sus hijos se desarrollan. Bueno, no la vio. Esta es la primera, te diría, la más grave de todas. Por supuesto, la reforma educativa que no se hizo, pero no lo podría culpar solo al PRO porque fue nacional también el problema. Ahora, te diría algunas de obras que la gente por ahí no repara. Con esto te voy respondiendo también en parte la pregunta. La gente se acostumbró al PRO y no repara en algunas cosas. ¿Cuántos años tardamos en hacer la línea H? No, No, hablar de subte Es el problema histórico. Y funcionario que yo le pregunto, legislador del PRO Sí. que le pregunto, ninguno tiene una pizca de esperanza en que vayamos a extender líneas de Es subterráneo. tremendo. Ahora, no hay ciudad Olvídate. en el mundo Olvídate. que no haya desarrollado una solución al transporte, al tránsito, sin transportar los viajes por abajo. La ciudad de Buenos Aires transporta 7 millones de viajes por día en colectivo, 1 millón en subte. Es decir, tiene la matriz invertida a cualquier gran ciudad. Cualquier gran ciudad arrancan 200 kilómetros de subte y los trenes soterrados, ¿no? En el mundo de las grandes ciudades como Buenos Aires, la nuestra tiene 56. Para que te des una idea de lo que es obras, Chile, Santiago de Chile arrancó en el 72, nosotros empezamos en 1912, arrancó en el 72, tiene 100 kilómetros, en los últimos 20 años hizo 50, es decir,
Es tremenda la lentitud, lo que vos decís. No apuestan al subte, creen, lamentablemente Dietrich ha sido en ese sentido una muy mala gestión. Cree, y Dietrich lo dice, cree que la solución no es más por abajo con el subte, sino que es con metrobuses. Sí, eso es lo que te dicen, o sea, por eso, digamos, de acá a que termine el periodo de Horacio Rodríguez Larreta, no se va a hacer una sola estación de subte. No hay. Sí se puede terminar la van a terminar y van a mejorar los trenes. Pero la línea, por ejemplo, G, que iría por Córdoba hasta Villa del Parque, olvidémosla. La línea I, que iría por Avenida de la Plata, así campeón, olvídate. Y la F, que es la única que estaban considerando, la veo para abajo, que iría por Callao Entre Ríos. Es tremendo eso, porque la ciudad necesita esa población bajarla, porque cada vez más el tránsito es difícil. No, además, te digo una cosa, con el traspaso del subte a la ciudad de Buenos Aires, que ya se terminó, se culminó, el reclamo histórico, yo te digo por ser del interior, ser de Rosario, sí. El reclamo histórico era que el interior venía a financiar el subte de la ciudad de Buenos Aires, porque era el interior que le pagaba el subte a la ciudad. Ahora ya está. Ahora el PRO se puede hacer cargo y puede hacer subte con su propio recurso. La nación no se los tiene que dar. No, seguro. Bueno, te voy a decir la verdad. En realidad el subsidio era para la operación. Las obras las hizo la ciudad siempre. Y la nación lo que le daba era parte de una ley que recauda de patente y ABL en la ciudad. Sí subsidió mucho y con mucha plata hasta que pasa a la ciudad, esto que vos contás, la operación del subte, que es un capítulo interesante en términos de por qué sigue Metrovías. No se entiende. Eso es un tema que no se entiende. La gestión ha sido tan mala que hay un año, mira, no me acuerdo si es 2009 o 2010, tendría que ver la grilla, en la cual el gobierno nacional le incrementa el subsidio en 100 millones y Metrovías declara el incremento de ganancias en 100 millones. Exactamente igual respecto del año anterior. ¿Es 2009 o 2010? Esta fue la fiesta de estas empresas en estos años, y cuando vino a Buenos Aires el PRO dijo, bueno, vamos a darle un tiempo a ver qué pasa. No había nada que dar, había que sacarlos a patadas por ineficientes y había que entrar con Esbase, que es una empresa de muchísimos años, que fue la operadora histórica del subte, con la misma cantidad de viajeros, porque la gente no sabe, hoy viaja la misma cantidad que en el año 70 en subte. Con ese mismo número... Qué increíble lo que acabas de decir, remarquémoslo. Hoy viaja la misma cantidad de personas en subte que en el año 70. Sí, es tremendo. Es así. ¿Por qué? Porque el subte no era el principal, pero era mucho más competitivo en esa época y mucho más repartido que en esta época. Se incrementó el colectivo, por eso el Metrobús, ojo, aclarémoslo, el Metrobús no está mal, está bien, yo lo voté cuando fui legislador, pero es una medida que te dura 10 años como mucho. Sí, que es transitoria para que vos puedas, de alguna manera, hacer un plan a mediano plazo. No te resuelve el problema de tránsito de ninguna manera. No, además, realmente la política central del gobierno, de la ciudad, es sacar los autos del centro. Pero para sacar los autos del centro tenés que hacer líneas transversales, tenés que hacer subtes y hacer plantas de contención de esos autos para que no ingresen al centro. Exactamente. Si vos subís el peaje, carísimo, pero no hay alternativa, el tipo solo va a pagar más peaje. Exactamente. O va a buscar entrar por directorio, digamos, en vez de ir por la autopista 25 de mayo. Esta es la realidad. Por eso la política del PRO en transporte ha sido un despropósito. Y uno teme, porque por ahí la gente en la ciudad se acostumbró. Dice, bueno, no hay obra, hicieron los bajos niveles que hacían falta, hicieron esto. Sí, pero sí, que nadie lo discute, que está bien, pero además llevan 12 años, con mucha plata. Hay otro mito instalado insólito, insólito tuvo una justificación al principio, que era que el kirchnerismo no le dejó obtener crédito para el subte. O sea, que esto fue cierto los primeros 2 años, o 3. En el 2010 se votó ampliar la línea de crédito que había sacado de la Rúa en los bonos Tango en el exterior, y la nación no los pudo objetar, y entonces se consiguieron 400 millones de dólares. Entraron 400 millones de dólares, por supuesto nosotros, yo era legislador, lo votamos, obra de subte, financiamiento para más obras, perfecto, entró la plata. ¿Sabes lo que pasó con esa plata? Yo tengo miedo que me lo cuente porque después me amargo cuando me voy a mi casa. Bueno, entró al banco, ¿no? Obviamente entró al banco, y entonces de repente a los 3 meses viene un proyecto de ley que dice, está la plata del banco muerta de risa porque no la podemos ejecutar toda junta. Digo, te lo hago en un cuentito, ¿no? Decía así, pero lo decía. Entonces, ¿por qué no le prestamos esa plata a USA para que haga los pequeños bajo nivel? No los grandes, los chiquitos. ¿Te acuerdas eso que pasa? Exacto. Un solo auto, sí. ¿No? El Pacheco, bueno. Y
con eso vamos devolviéndole al ritmo de la obra la plata que tomamos en el exterior. Es decir, en realidad, por supuesto que estamos en contra, en realidad es un engaño y la plata la trajo para financiar en la campaña del 2011 los que se llaman zapitos y retrasar la obra del subte al mismo ritmo que traían los gobiernos anteriores. Bueno, Sergio, la verdad que creo que es el corolario de esta entrevista. Te agradecemos por haber venido a Radio Sónica. Esperamos a lo largo del año poder volver a entrevistarte. Bueno, con gusto. Muchas gracias. Sergio Abrevaya, presidente del GEN en Radio Sónica.